Eh, Les estaba por decir que lo que está en esta clase no es nada del otro mundo, ¿sí? Está en la clase de Ale, está subida al aula web y está en los teóricos de AUS, que los da AUS, que es una genia y lo explica muy bien para mí, sí, si pueden mirarlos. Bueno, vamos a trabajar entonces con sistema respiratorio, ¿sí? Yo siempre trato de arrancar las clases de esta manera, trato de ponerles cuáles son los contenidos, de hecho lo han visto cuando he hecho los cierres de actividad a principio de año y cuando grabé ahora la parte de mecanismos de defensa, porque me interesa que ustedes, si hoy estudian la clase y la tienen que rendir, por ejemplo, cuando sea el segundo parcial, supongamos octubre, claramente lo que yo estudié en agosto me va a costar recordarlo en octubre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir a esta primera diapositiva y decir, bueno, yo de acá tenía que saber esto, esto y esto, ¿sí? Bueno, me lo acuerdo, ¿qué sé? ¿Qué tengo que repasar? Entonces me parece como un buen listado de cosas que ustedes tienen que saber. Lo mismo podrían hacer yendo punto por punto en el cuadernillo. Entonces, de respiratorio tenemos que saber la anatomía básica. Nosotros desde fisio claramente no les vamos a tomar anato, pero sí para poder entender los mecanismos. Tengo que saber qué función tiene el aparato respiratorio, se las adelanto desde ya, es el intercambio de gases. El concepto de circulación mayor y menor nos sirve para integrar con cardiovascular. Tengo que conocer. Después son como tres grandes cosas de respiratorio que tengo que saber. La mecánica respiratoria, ¿sí? Son procesos por los cuales meto y saco aire, es decir, la inspiración y la expiración. Tengo que conocer también las presiones de los gases, eso lo trabaja la ley de Dalton. Me interesa los gases cuando llegan al alveolo a hacer la hematosis, y ahí va a estar la difusión de gases, entonces vamos a aplicar la ley de Fick. Ese es como el segundo gran punto que tengo que saber. Y el tercer punto, tengo que saber el transporte de gases en sangre con la curva de saturación de la hemoglobina. Vamos a cerrar con esto, que es dióxido de carbono y pH, que en realidad no es nada nuevo, es algo que ustedes saben, nada más que lo aplicamos a una cosita de respiratorio, ¿sí? Entonces, quédense con que vamos a ver tres grandes ideas. Cómo muevo el aire, las presiones de los gases y el transporte de gases. Comenzamos con anatomía, que ustedes ya saben. Sí, escucho. Hola Daniela, ¿cómo Discúlpame, estás? capaz, ¿cómo andas? Recién me Bien. incorporo. Capaz que ya lo dijiste. ¿Este material lo subieron a la plataforma o lo podés Eh, subir? Lo puedo subir, ni hablar si ustedes lo quieren, lo subo. Está subido igual ya del año pasado, pero lo vuelvo a subir, ¿te parece? Te lo agradecería. Dale, 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 lo subo. Está subida la clase de Ale, estaba más completa, entonces subimos esa y yo subí la mía de digestivo. Pero también la subimos, no pasa nada. Nosotros por ahí no queremos como sobrecargarlos de información y mucho menos que ustedes vean muchos archivos y como que quieran imprimir compulsivamente, ¿sí? Sepan que esta clase tiene lo mismo que lo de Ale, un poco menos. Bueno, entonces, anatomía. Les decía que me tomé el trabajo de hablar con Yoga para los que cursan con ella anatomía y preguntarle si habían visto esto. Me dijo que sí, que sabían la anatomía del aparato respiratorio. Yo no se las voy a preguntar. Ustedes saben más que yo, pero básicamente quiero que se acuerden que hay vías aéreas, ¿sí? Esas vías aéreas tienen la función principal de conducir el aire hacia los pulmones. Hablamos de vías aéreas superiores, vía nasal y bucal, faringe y laringe, y de vías aéreas inferiores, la tráquea con sus dos bronquiofuentes y todas las divisiones en bronquiolo, bronquiolo respiratorio, hasta llegar a dónde? Al alveolo. A mí lo que me interesa del pulmón es el alveolo. ¿Vieron cuando hablamos del sistema nervioso y decíamos la neurona? Bueno, cuando hablamos del pulmón, empieza el alveolo. ¿Por qué? Porque esa es la unidad funcional de este sistema. ¿Qué quiere decir unidad funcional? Que es la parte más pequeña que puede realizar la función del sistema. ¿Cuál era la función del sistema respiratorio? Intercambiar gases. Bueno, ¿eso dónde ocurre? En el alveolo. Entonces, esa es mi unidad funcional. ¿Sí? Y para completar este sistema, los pulmones como órgano, rodeados por las pleuras, importante las pleuras, ¿se acuerdan? Una pegada a los pulmones, la otra pegada a toda la cavidad torácica, y cerrando esa cavidad torácica, este músculo, que es súper importante, que es el diafragma. ¿Sí? Como les adelanté, la función del aparato respiratorio es intercambiar gases. ¿Sí? Cuando yo digo intercambio de gases es porque voy a meter un gas al alveolo y a pasar un gas del alveolo a la sangre. ¿Sí? Justamente voy a intercambiar gases. El gas que viene por la sangre y se va al alveolo es el dióxido de carbono.
¿Y por qué me interesa que se vaya al alveolo? Porque de ese alveolo va a salir por toda la vía aérea de conducción hacia el aire que me rodea, que lo voy a llamar aire atmosférico. ¿Sí? Entonces el dióxido de carbono es el gas que yo exhalo. Y el gas que hace el camino contrario, es decir, que entra del aire que me rodea, del aire atmosférico, llega hasta el alveolo y de ahí pasa a la sangre, es el oxígeno. ¿Sí? Entonces el oxígeno es el gas que inhalamos. Ahora, ¿por qué me importa tanto el movimiento de estos dos gases? Yo solo quiero meter oxígeno y sacar dióxido, ¿sí? Y que pasen del alveolo a la sangre y de la sangre al alveolo. Bueno, no, la realidad es que yo quiero que esto se conecte, ¿sí? Gracias a que la sangre tiene la función de transportar estos gases, hacia todas las células del organismo y dentro de esas células, ¿están escuchando? No sé, mi teléfono enloqueció. Esperen que lo voy a parar. Les decía, perdón, me interesa que esto esté conectado con la sangre que va a transportar estos gases hacia todas las células del organismo para que lleguen hacia la mitocondria. La mitocondria, la vimos desde la clase 0, era la organela que tenían todas las células ¿para qué? Para producir energía. ¿Se acuerdan? Metía moléculas energéticas, en este caso ella es la glucosa, ¿sí? Y metía oxígeno, porque el metabolismo de nuestras células era un metabolismo oxidativo. Esto quiere decir necesita oxígeno. ¿Sí? Y gracias a que puede poner oxígeno y glucosa, o bien ácidos grasos, va a formar ATP, pero cada vez que forma ATP me va a dar dos productos que son el dióxido de carbono y el agua. Este dióxido de carbono es un producto de desecho. Entonces yo no me lo puedo quedar en las células. ¿Qué voy a hacer? De las células va a pasar a la sangre, de la sangre va a llegar al alveolo y en el alveolo voy a exhalar. ¿Sí? Y así es como hago todo el camino de los gases por el sistema respiratorio. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es cuál es el recorrido que hace esa sangre para transportar esos gases. Y ahí surgen los conceptos de circulación mayor y menor. Son dos conceptos que ya me dijeron de Anato que lo saben, yo no me voy a detener mucho en esto, ustedes seguramente lo conocen, y les quiero mostrar este dibujo que está en el cuadernillo, así ustedes lo pueden interpretar y completar bien ese punto. Acá tienen el corazón, ¿sí? Estos son los dos ventrículos, y acá están las dos aurículas, y fíjense, el ventrículo izquierdo es la cavidad que va a bombear sangre hacia todas las células del organismo. De este ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿sí? Y por ahí viene sangre que tiene mucho oxígeno, justamente para llevarle a las células y que hagan su metabolismo oxidativo. Sale por la aorta y se va a dividir en un montón de ramas para llegar a todo el cuerpo, ¿sí? Todas las células van a recibir el oxígeno de esta sangre que comenzó su recorrido en el ventrículo izquierdo. Cuando llego a las células agarran el oxígeno y me dan su producto de desecho, que es el dióxido de carbono. Entonces, esta sangre que ahora es cargo oxigenada, por eso está en azul, vuelve por las venas, principalmente cavas, hasta la aurícula derecha. Este recorrido, donde yo tenía ventrículo izquierdo con sangre oxigenada y llego a aurícula derecha con sangre cargo oxigenada, es la circulación mayor. Lo contrario es la circulación menor. Del ventrículo derecho sale la sangre cargo oxigenada que acaba de llegar de la aurícula, baja el ventrículo y se va por la arteria pulmonar. ¿A dónde se va el pulmón? Porque el pulmón tiene esta función de intercambio de gases. Entonces, si esta sangre tiene mucho dióxido de carbono, me lo deja en el pulmón y lo intercambia por oxígeno. Sangre nuevamente oxigenada vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y ahí la sangre baja al ventrículo izquierdo y está lista para arrancar otra circulación mayor. Entonces, circulación mayor, ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Y circulación menor, ventrículo derecho, aurícula izquierda. ¿Sí? Tema fácil, pero importante para integrar varias cosas. No es extraño que lo preguntemos cuando estamos en instancia oral, ¿sí? Por ejemplo, en un final. Claro, ¿no? Esto, hasta acá, medio que repaso de cosas que ya sabían. Vimos, entonces, la anatomía del sistema respiratorio y circulación mayor y menor. Y ahora vamos a ver el primero de los tres grandes puntos que les dije, es la mecánica ventilatoria. Cuando yo hablo de mecánica, suelo hablar de movimientos, porque para que haya movimiento, siempre tiene que haber diferencia de presión. ¿Sí? Para que algo se mueva, tiene que haber diferencia de presión. En este caso, yo voy a mover aire desde afuera, desde el aire atmosférico hacia el pulmón, y eso es inspiración. Y aire desde el pulmón hacia afuera, y eso es expiración.
¿Cómo la voy a hacer? La voy a hacer gracias a cosas que sabemos de anatomía, ¿sí? Voy a volver al dibujito. Acá tiene el dibujo. Y acá, como el clave, la estrella de esta mecánica ventilatoria, es este músculo que es el diafragma, que es el músculo respiratorio. El diafragma tiene forma de cúpula, ¿sí? Eso quiere decir, no está recto acostado, sino que desde los bordes como que hace una subidita, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Tiene una forma como si fuese una U al revés. Eso es lo que llamamos forma de cúpula. El diafragma se inserta, ¿sí? Se une los huesos a los costados, sobre todo a las costillas, se intercruza con los abdominales y atrás está pegado a la columna, ¿sí? Esa es la inserción del diafragma, pero está inserto así en sus bordes, en la parte periférica. La parte del medio, ¿sí? Que es la que agarró más alta la cúpula, está libre. Entonces, cuando el diafragma se contrae, los bordes que están unidos al hueso tiran y la única parte libre, que es la cúpula, baja. Entonces, cada vez que yo contraigo el diafragma se extiende. Y cuando lo relajo, sube. Baja, inspiro, sube, expiro. Entonces, ¿qué me permite esto? Que como el diafragma tiene en el lado que mira al tórax unida a la pleura y la pleura se une al pulmón, cada vez que yo bajo el diafragma, la pleura se viene conmigo y esa pleura me arrastra el pulmón. Entonces, ese pulmón que ahora tiene este volumen, cada vez que el diafragma baja, aumenta el volumen. Y gracias a que aumenta el volumen, la presión ahí adentro es menor. ¿Por qué se movían las cosas? Por diferencia de presión. Entonces, en el aire de afuera siempre la presión es la misma, es la presión atmosférica, y acá adentro ahora hay menos presión. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover? De donde hay más a donde hay menos, siempre a favor del gradiente. Entonces, así es como el aire entra al pulmón. Eso es la inspiración. La inspiración entonces se da gracias a la contracción del diafragma, que me tira la pleura, me expande el pulmón y así entra el aire. Como todo esto arrancó gracias a la contracción del diafragma, yo para contraerme necesito gastar energía. Entonces digo que la inspiración siempre, absolutamente siempre, es un proceso activo. Ahora, lo contrario, la expiración es ese diafragma que se había contraído, se relaja. Y como se relaja, vuelve al pulmón que había expandido a su posición inicial. Entonces ahí me empiezan a quedar todos los gases que yo había metido apretados. Me aumenta la presión ahí adentro. ¿Qué va a hacer el gas? De donde hay más a donde hay menos. Entonces ahora del pulmón sale hacia el aire de afuera. Y esa es la expiración. La expiración, como solo se da con relajar el diafragma, y yo para relajar no necesito energía, la expiración en condiciones normales es un proceso pasivo. Siempre, siempre es un proceso pasivo. Bueno, siempre, siempre no, porque puede pasar que yo necesite hacer fuerza para sacar el aire y entonces ahí contraiga otros músculos, como los músculos del abdomen, los intercostales o los del cuello. Entonces, en ese caso, la expiración será un proceso activo. Pero en condiciones normales, la inspiración siempre es activa y la expiración pasiva. ¿Cómo venimos hasta acá? Miren, les voy a mostrar que acá decía eso, estoy hablando de ventilación pulmonar, hablamos de inspiración y expiración, y acá les dice que la inspiración, la contracción del diafragma, aparece este término que es presión negativa, ahora se los explico, y que es un proceso activo, ¿sí? La expiración, lo contrario, ¿sí? La relajación del diafragma, y ahí es un proceso pasivo, ¿bien? Bueno, voy rápido porque no quiero dar un teórico sobre esto y leerles la diapositiva. Quiero que entiendan los mecanismos y que se saquen las dudas si ya habían leído. Les voy a explicar qué es presión negativa. Hoy lo expliqué de la siguiente manera, va a quedar grabado, me da un poco de vergüenza, pero bueno, voy a filmar tomando un mate. Vieron que dijimos que el aire, ¿sí?, que me rodea es el aire atmosférico, y siempre la cantidad de aire en la atmósfera es la misma. Entonces la presión atmosférica no cambia mientras yo esté a la misma altura. Bueno, si yo tengo la presión atmosférica y todo el tiempo estoy hablando, en mi boca entran y salen gases hasta que se equilibran las presiones. Es decir, que yo en la boca tengo la misma presión atmosférica que tengo alrededor. Si yo me quiero tomar un mate, necesito que el contenido que está acá entre hacia mi boca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy, me voy a meter la bombilla de boca, voy a cerrar los labios, cosa de dejar de comunicarme, ¿sí? Cierro los labios y voy a hacer el movimiento de succión. Ese movimiento de succión es pasar el aire que tengo en la boca para atrás, ¿sí? Fíjense como si estuvieran tomando con un sorbete, que se llevan el aire. Bueno, ese movimiento de succión hace que los gases que están en mi boca se vayan para atrás. Entonces la presión en mi boca bajó. Y si la presión en mi boca bajó, y acá es la misma de siempre,
se genera una diferencia de presión. Acá hay más y acá hay menos. Entonces, ¿qué va a hacer el contenido del mate? Va a subir, ¿sí? Y así es como uno se toma un mate, y así es como yo espero que entiendan el concepto de presión negativa, ¿sí? Una presión negativa no existe. Es una presión que antes estaba en un valor, bajó. Eso es negativo, ¿sí? No es que yo pueda hacer menos presión, una presión negativa. Es simplemente bajar la presión que yo tenía, ¿sí? Y cuando yo genero diferencias de presiones, las cosas se mueven. En este caso, el contenido del mate. En el caso del ciclo respiratorio, lo que se mueve es el aire, y lo que se abre y se cierra no son mis labios por la boca, sino es la glotis. ¿Se acuerdan de la glotis, donde están las cuerdas vocales de la laringe? Bueno, esa glotis se puede abrir y cerrar para que yo entonces, cuando esté cerrada, pueda jugar con las mismas presiones. Cuando esté abierta, al tener las diferencias, muevo el gas. ¿Sí? Perfecto, perfecto, eso que dice Mayra, en el teórico está como presión subatmosférica, ¿sí? ¿Qué quiere decir subatmosférica? Que si yo dije que la presión de la atmósfera era igual a la de mi boca y ahora la bajé, estoy por debajo de esa presión subatmosférica. Bueno, entonces, ya saben anatomía, saben, eso lo sabían de antes, circulación mayor y menor, y mecánica ventilatoria, o ciclo respiratorio, que hace alusión a lo mismo, que básicamente es inspiración y expiración. Inspiración, expiración. Por eso digo que es un ciclo, ¿sí? Arranco con la inspiración, expiro, vuelvo a inspirar, ciclo respiratorio, dos componentes, inspiración, expiración, pasiva generalmente, salvo cuando hago un esfuerzo, ¿sí? Bien. Bueno, primer tema entonces, voy a tener la grabación, así como queda muy pesado, quiero que me digan si me entendieron.